David Rojas, el fantasmólogo, presenta Historias de fantasmas. Historias de fantasmas no es únicamente un concepto más sobre fantasmas y casas embrujadas, sino una aventura inolvidable a través de lugares y eventos misteriosos e inexplicables que desafían el entendimiento humano. Presentados magistralmente por uno de los investigadores paranormales y sobrenaturales más prestigiados de México y Latinoamérica, David Rojas el fantasmólogo, pianista, conferencista, piloto aviador, productor, director y por supuesto, fantasmólogo. David te explica en cada episodio sus experiencias aterradoras con brujas, fantasmas, milagros paranormales, aeropuertos encantados y mucho más. Así es que siéntate y prepárate para adentrarte al universo inexplicable, sobrenatural y escalofriante de Historias de Fantasmas. ¿Qué dicen amigos, amigas, fantasmitas, fantasmitos? ¿Cómo les está yendo? Me imagino que muy bien y sobre todo esperando el miércoles, porque todos los miércoles son miércoles de fantasmas. Y ahora vamos a tener un programa muy, muy especial para mí porque tengo un invitado que es un invitadazo, compadrito. Gracias por estar aquí. No es en línea, o sea, lo vamos a tener. Por eso ven aquí dos sillones, porque está mi compadre aquí que nos va a platicar sobre lo que le sucedió en el Teatro Frufru, que es supuestamente el teatro más embrujado de todo México. He hecho una investigación bueno, ya me conocen. No me gusta así como que de repente pasar el video y adiós y que les vaya bien. Y no, me gusta hacer como que una retrospectiva de lo que ha sucedido realmente en los teatros de México. Hablando de teatros, hablando de cementerios, hablando de conventos, hablando de monasterios, qué sé yo. Siempre, siempre existe un fenómeno que es totalmente inexplicable. Ahora, justamente, que vamos a tratar de teatros, quisiera hablar sobre los teatros embrujados en México, que por supuesto son todos, pero hay teatros que tienen unas ciertas manifestaciones sobre todo con actores, con los protagonistas. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de la Dama de Negro, del Kilómetro 31, que nunca se hizo en teatro. Billy Robson, que es mi super cuate, estuvimos ahí varias veces en Televisa, en Hoy. Y bueno, el tema es que eh, me han platicado sobre el tema de los teatros, embrujados, encantados. Y uno de ellos es, por ejemplo, el famoso teatro Aldama, que fue de doña Angélica Ortiz, mamá de Angélica María y abuela ¿cómo se llama esta muchachita?
a Angélica Vale, que por cierto, Raúl Vale, en paz descanse, también fue un tipazo, fue un gran amigo mío. Hicimos algunos programas y era súper, pero súper creyente del fenómeno paranormal. Bueno, regresando, hay algunas personas, sobre todo yo tuve la oportunidad de hablar con algunos de los que trabajaban en esos teatros y decían que había una señora que se sentaba en ciertos lugares ya del teatro Aldama. Este teatro Aldama, creo que sigue funcionando e incluso la novia de México, la Angélica María, decía: "Pues yo quiero verla, quiero ver a mi mamá", aunque sea en fantasma, pero si se aparece, pues ella puso toda su vida, todo su, entusiasmo en el famoso Teatro Aldama que está, creo que está en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, hay un teatro que también me llamó mucho la atención, porque yo conocí de cerca al enormísimo, que lo admiré tanto, mm, a don Héctor Suárez. Don Héctor Suárez era una persona tan recta, aunque sus personajes eran así como un poco, eh, ah, pues ya sabes, el eh, ¿cómo le podríamos decir? Posiblemente el mexicano, ¿no? Así de barrio, de Tepito, de la colonia, qué sé yo, de los mexicanos que son así que de a de veras, ¿sí? Eso. Y el señor Héctor Suárez en algún momento dado comentó que en el Teatro Insurgentes, que fue justamente donde también se presentó La Dama de Negro, tuvo un encuentro porque él iba generalmente a los camerinos que están en la planta baja, hay camerinos en la planta baja y en la planta alta. El Teatro Insurgentes es un teatro bellísimo, bellísimo, de posiblemente por allá del finales del siglo XX. Y bueno, él dijo que en una ocasión iba a entrar al camerino de la planta baja y estaban unas muchachitas ahí que estaban posiblemente haciendo am, se estaban vistiendo para algún ensayo o alguna obra y bueno, se fue la parte de arriba y justamente cuando entró vio al señor Manolo Fábregas, el señor teatro, como le dicen al señor teatro, Manolo Fábregas. Y hasta me dice: "Mira, hasta se me pone la piel de gallina", porque lo vi en forma, digamos, totalmente antropomorfa, pero era como grisáceo, como neblina, como algo, pero era Manolo Fábregas. Y es que hay personajes que son demasiado icónicos, que se adueñan, no nada más de su casa, sino de los lugares de trabajo, ¿sí? Y justamente también, por ejemplo, en en el Teatro Morelos de Aguascalientes, también es otro teatro sumamente embrujado, está bellísimo, es un teatro que estamos viendo ahorita las imágenes que nos hace favor de pasarnos Sofi. Y fue cuando salió la Dama de Negro a hacer un tour por todo México. El productor, yo lo conocí así directamente a Rafael Perrín y a su hermana, que era su hermana era, justamente la Dama de Negro, ¿no? O sea, ella era
Patty, Patty, nos topamos por ahí en un programa en televisión y decía yo: "¿Tú eres la dama de negro?". "Sí, yo soy la dama de negro". Y el productor es, pues, mi hermano, es, Rafael Perrini, es el que tiene todos los derechos, y por ahí también estaba también, Miguel Pizarro, un gran amigo mío también. Y en una ocasión me decía, Rafael Perrín, yo no creía en el tema de los fantasmas, pero cuando presentamos La Dama de Negro, algo pasa. O se cae alguna una luminaria, o se cae alguna de las mamparas, gigantes que tienen de su escenografía, y algo sucede. Justamente hoy aquí en tu casa, en Historias de Fantasmas, compramos una tercera cámara, porque quería tener la cámara uno, que es la que estamos teniendo ahorita, y luego la cámara 2, Sofi, es la cámara 2 en donde se ve todo el la escenografía. Bueno, teníamos una cámara 3 en donde, eh eh, aparece como que todo el todo el foro completo, y, ¿qué creen? Empezó a fallar, empezó a salir líneas, empezaron a salir cosas. Siempre pasa algo. Llega Rafael Perrín y, este, a un teatro, al Teatro Morelos de Aguascalientes, iba a entrar, y justamente cuando iba a entrar, siente que la puerta está abierta, la puerta trasera, o sea, la puerta trasera del teatro. Si ustedes son de Aguascalientes, o lo conocen, o han estado por ahí, o yo sí he estado, porque, hice una serie de conferencias allá, y bueno, estaba abierto, normalmente no lo está. Entra Rafa y, le dice: "Señor Perrín, pásele, por favor, lo que usted necesite, nos da mucho gusto tenerlo por acá, qué bueno que va a pasar la dama de negro, es una obra, Yo soy Don Nacho, soy digamos, el vigilante, el que recibe a las personas, pero es muy raro que entre por la parte trasera, casi siempre entra por la puerta delantera, pues, ¿qué tal, Don Nacho? ¿Cómo le va? Pasó. Pasa Rafa y sale un policía y de los vigilantes que evidentemente están armados, etcétera, con lámparas y todo. A ver, ey, 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 ¿quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí? No, pues yo soy Rafael Perrín, yo soy el, ah, productor de la obra de La Dama de Negro, pero ¿quién le abrió? Usted no es Rafael Perrín, o sea, él generalmente llega con sus limusinas y todo. No, yo soy Rafael Perrín, pero, eh, venía a ver el teatro y me abrió, Don Nacho. Y el policía, el guardia, dice: "¿Don Nacho?". Dice: "Sí, lo acabo de ver, o sea, él me abrió la puerta, él me dijo que pasara, qué sé yo". "No, señor, don Nacho murió hace 10 años". Pues no puede ser, o sea, acaba lo acabo de ver hace 10 minutos, no 10 años. Y Rafa cuando cuenta eso dice: "Es que cuando se presentan este tipo de, eh, digamos, obras, de incluso hasta de películas, pasan cosas extrañas, o en este caso, como estamos ahorita, transmitiendo este podcast. De hecho, si ustedes voltean, pongan atención, porque muy posiblemente vean algún fantasma. Eso sucedió en el Teatro Morelos de Aguascalientes. Ahora,
uno de los teatros posiblemente de los más embrujados, no nada más en México. No me quiero encasillar nada más en México, sino quisiera hablar también sobre los teatros en otros países. Y está, por ejemplo, el Teatro Ford. El Teatro Ford, que está en la ciudad de Washington, fue justamente en donde asesinaron al presidente Lincoln. Todavía está en funcionamiento. El asesinato fue, por, un personaje que era muy famoso, era así como que, guau, de los grandes actores en esa época, mm, 1865, o sea, todavía ni siquiera llegamos al siglo XX, y, eh, fue asesinado por John Wilkes Booth, en donde hay muchas hipótesis y teorías conspirativas de que él huyó y que lo agarraron en un, granero y que lo habían incendiado, lo habían matado, pero luego dijeron que no era él, era otra persona, y que el John Wilkes Booth original murió de viejo. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Quién sabe? Es muy interesante la historia de John Wilkes Booth y lo que era la teoría de la guerra de secesión en Estados Unidos, del norte contra el sur, y bueno, el señor, ah, Lincoln estaba en contra y en abolición de todo esto porquería que había, que los, las personas de color no podían sentarse en un autobús, tenían que irse a la parte de atrás y que no podían entrar a algunos de los, restaurantes, no podían ir a los baños en donde iban los blancos. Era una cosa terrible. Yo no estoy de acuerdo con eso. Jamás estuve de acuerdo con este tipo de situaciones, ¿no? Y justamente por eso mataron al señor Lincoln. Pero no metiéndonos en cosas, digamos, eh, de lo que son las creencias de que sí, de que los blancos tienen la supremacía, que los negros no. Ah, el tema es que en el Teatro Ford, se sigue apareciendo el fantasma de Lincoln. Aunque él no murió ahí, pero ahí fue donde recibió un tiro en la cabeza y él murió 24 48 horas después. Bueno, estos son de los teatros más embrujados que hay, pero entrando en materia, el teatro más embrujado de México posiblemente se llama el Teatro Furfur, porque aunque investigué en muchos, am, portales en Internet, está muy, muy censurado. Te pasan el teatro en donde se aparecía la señora, Angélica Ortiz, en donde, Héctor Suárez, en donde La Dama de Negro, en el Teatro de Aguascalientes, en donde todo eso de gente muy famosa. Pero hay gente que no es tan famosa, ¿sí? Y que son los que tienen los encuentros más impactantes.
mucho más impactantes del fenómeno paranormal. Y en el Teatro Frufru, cuando yo fui, tuvimos que sacar un permiso por parte de una televisora que es pip, innombrable. Am, Fuimos a ese teatro y resulta que ese teatro, el Teatro Frufru, ¿saben quién fue el primer dueño? En 1899, o sea, a un año del siglo XX. Fue don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz fue el primer dueño de ese teatro y que de hecho le llamó el Teatro Renacimiento. Eh, Posteriormente, en 1907, lo adquirió la esposa de doña Virginia Fábregas y justamente le puso el Teatro Fábregas en ese momento y empezaron a pasar a, digamos que a tener obras de cierto nivel, cultural, el Lago de los Cisnes, el Cascanueces, qué sé yo. Posteriormente, en 1973, lo compró la tigresa, la señora Irma Serrano, y cambió totalmente el concepto del teatro. Si ustedes llegaron a visitarlo, ahorita está cerrado, pero, en la entrada había unos personajes con cuernos, bueno, ellos saben que la señora Serrano era así como que muy especial. No quiero ser ni en pro ni en contra, pero ella tenía mucha tendencia a ese tipo de personajes y empezó a sacar temas de ficheras, de que la güera oxigenada y que la de esta y la otra, y empezaron a ver leyendas. Hay 4 leyendas muy famosas, ¿sí? Que ahorita le vamos a preguntar a mi compadrito que nos platique. La más famosa es la del famoso dandy, que es un tipo, eh, de muy buen ver, que traía un bombín, así como tipo los de Charlie Chaplin, muy bien arregladito, qué sé yo, y estaba siempre en uno de los palcos. Hay también otra leyenda de una bailarina que se aparece en sangrando ella, sangrando. Creo que fue asesinada justamente por un tipejo por ahí, eh, que tenía algún problema psicosomático en los baños de mujeres. Y también hay otro fantasma de un niño que se aparece en la parte de atrás, en donde están los telones, y, le deja a uno siempre le gusta que le dejen dulces, pero luego vas a ver 3 4 días después y están nada más los papelitos, las envolturas. Sí, Sofi, las envolturas de los dulces y ya no están los dulces. Mm, ¿Qué pasó? ¿Se los comió el niño o qué pasó? Y el que yo tuve una evidencia que veremos después de que platique con mi invitado especial, es de un tramoyista que en uno de los pasos de gato son unos, digamos que son como unos andamios que están grandes y tienen unas, unos pasos con unos pasillos, con incluso hasta ahora ya tienen como para tomarse como los barandales.
pero anteriormente no los tenían. Lo hicieron eso porque son los tramoyistas, son los que suben y bajan los telones, cambian las luces. Justamente estábamos hablando sobre lo que sucede cuando hablamos de fantasmas, porque lo que presentamos aquí en Historias de Fantasmas es totalmente real. Aquí no nos andamos por las ramas, son realidades. Lo que es, y lo que no es, no es. Pero quiero, invitar a mi compadrito que lo quiero tanto, ya somos familia, es músico, es, analista de sistemas, es todo es un personaje, es un personaje. Ya ha escrito varios libros sobre fenómenos paranormales, ha tenido experiencias, fue director musical de varias obras que se presentaron, sobre todo en el Frou Frou. Estuvo en la OTI, tuvo una canción que fue, ¿qué fue el primero o segundo? Primer lugar en la OTI. Entonces, vamos a hacer un receso, ¿ok? Para que venga mi compadrito Alejandro López Matus y que nos explique y que nos platique lo que le sucedió en el Teatro Frou Frou. Y bueno, también, ¿te acuerdas de las compadrito, te acuerdas de cuando se hacían las finales de la OTI? No eran en Televisa San Ángel, eran en el Teatro de la Ciudad. Claro. Ah, no, no manches, hay cantidad de cosas que nos va a platicar mi compadre. Vamos a Amigos, fantasmitas, fantasmitos, ya estoy aquí de regreso. ¿Qué tal les fue? Fueron por su cafecito, por su brandicito, fueron por su, no quiero decir coca, Fueron, pero creo que fueron a yo creo que pintarse o a, Ah. o a popolvearse, Ay, ¿no? compadrito, no sabes el gusto que es tenerte aquí. No, hombre, gracias Ya por te había invitarme. dicho que eres de los invitados favoritos y los preferidos de aquí de Historias de Fantasmas. De hecho, tú Hola, estuviste Juanita. cuando cuando empecé, tú me dijiste: Haz tu blog, haz tu canal", y bueno, te hice caso y me da tanto gusto. ¿Cómo estás, compadrito? Bien, bien, te decía que antier nos pusieron la vacuna de la influenza y nos dio un poquito de gripa. No me Pero digas, dentro de todo está bien y pero todo bien. aquí estamos. Qué bueno, Con me da mucho gusto muchísimo para gusto. platicar, ampliar la información que tú has dado. Claro. Sí, redundando un poquito en la historia del teatro. Okey, del Teatro Frufru. El teatro Tú Frufru, lo viviste más de cerca que yo, ¿eh? La sí, mira, verdad, yo estuve ahí un par de veces. De hecho, tenemos un amigo en común, Rafael Esteban, claro, él fue que fue el gerente gerente del del teatro. teatro cuando yo hice, la investigación, pero tú trabajaste muy de cerca con él. Estamos viendo Y, ahorita unas y imágenes. muchos eventos ahí. Mira, esta es la entrada del teatro, que es hermosísimo, Sí, la verdad es un teatro precioso y aparte está en el corazón de la Ciudad de en México, la en la calle calle de de Donceles, Donceles, correcto. a una cuadra del Teatro de la Ciudad, que Fíjate, también nos trae muy buenos muy recuerdos. buenos recuerdos porque ahí eran las finales de la OTI. Ahí era el Festival de la OTI. Aquí podemos Correcto. ver el frontispicio del teatro, que desafortunadamente siempre ha estado muy descuidado. Qué Y qué ahora mal. peor, está muy abandonado. Pero bueno, era un teatro hermoso que se fundó en 1899, Correcto. como dijiste, el Teatro Renacimiento, El Teatro Renacimiento, que era propiedad de Porfirio de don Díaz, Porfirio. y lo soltó hasta 1907. En 1906 lo Ah, compró 6, perdón, Francisco Cardona, que era el esposo de Virginia de Virginia Fábregas, Fábregas. una superactriz, Claro, claro, claro. de hecho, la abuela de Manolo Fábregas, Ah, okey. ¿sí? Ah, era la abuela. La abuela de Manolo Fábregas. ¿Por qué tenía yo la idea que era su mujer, su esposa? No, no, no. Manolo Fábregas es
hijo de Fanny Schiller, Ok, y pero adoptó el apellido de Fábregas de por Fábregas, Virginia, que obviamente era una superactriz, ¿no? por supuesto, De por la supuesto. época. Sí, 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 Ya sí. en tiempos modernos hay otro teatro que se llama Virginia Fábregas. Correcto, correcto. El- Ay, mira, qué bueno que me corrijas en ese dato porque El Teatro Frufru también fue el primer teatro en la Ciudad de México que tuvo electricidad. ¿cómo crees? Sí, no, antes no Antes había, era a candelabros, totalmente, a candelabros. sí, candelabros, y antes se ponían unas especies como de unas antorchas en los Ajá. lugares, y era como muy místico, ¿no? No, pues imagina estar en manches. esa sala con esa No, iluminación. pues no manches. Y luego en 1933 cambió su nombre a Teatro Mexicano El teatro mexicano, y, ok. y seguía en la familia del esposo de Virginia Fábregas. Y seguía en la misma calle de Donceles. Sí, nunca lo han podido mover, porque pesa mucho. No, aunque quisieran, El- pero bueno, En 1973 lo compró Irma Serrano en una subasta. el 73. Y dicen que además con dinero que le facilitó el que era su novio o amante, Gustavo Díaz Ordaz. Que también hay muchas historias. Que hay ahí muchas por ahí, ¿no? muchas historias de que fue amante de 6 presidentes. ¿Sabes? ¿Quién sabe? Por ahí dicen. Y ella Pero, lo remodeló de una forma afrancesada. Además, le puso el concepto de las mesitas. ok, Entonces, para hacer un teatro bar. Entonces era muy agradable ir, sentarte con tu mesita, pedir tu botana, ok, los meseros sí, y todo esto, ¿no? sí. Entonces, yo Perdón. tuve, Gracias. yo tuve acercamiento con el teatro Frufru. Bueno, la primera vez que fui al teatro Frufru fue justamente cuando lo estrenó Irma Serrano con la obra Naná de Émile Solé. ¿Eso fue a Uy, mediados pues en del...? los 70, cuando lo compró, Sí, pues, 73 por ahí. sí, 73 la compró, y creo que luego empezó a hacer... Lo remodeló y luego ya. Y empezó a hacer hizo su obras, obra. pero tengo entendido, Alex, que empezó a hacer obras así como muy como que de las ficheras y Bueno, que de las Naná mujeres es la historia de de una la prostituta. esquina, evidentemente. Naná es de Emil Solá, es la historia de una prostituta y a mí me impactó. Yo era un niño, un párvulo cuando fui a ver la obra Sí. y me impactó ver un desnudo de Irma Serrano. Lo Que hizo por cierto, era una mujer hermosa así es. con un cuerpo Y ahí en la obra, pues hizo su desnudo y todo esto. Claro. Y sí, ciertamente le dio por el ambiente ficherón y todo ese tema, que jalaba mucha gente, Que ¿no? jalaba mucho, de hecho Aunque fue también, cuando salió la Sasha Montenegro, sí, cuando fue pues muchas mujeres hermosas, vedettes y de todo. la Meche Carreño, que era mi amor platónico, la Meche Carreño. Paquita, la del bar. No, No manches, compadrito. No. Bueno, entonces, bueno, síguenos platicando. Yo conocí ese teatro y, claro, en aquel momento de Naná, era un teatro fastuoso, a mí me pareció totalmente diferente a lo que había visto. Ok. Con todo nuevecito y todo. Si ustedes pueden ver, ahorita Sofi nos pone fotos. Sí, la sala, sabes que switché a las cámaras. La sala es espectacular, aunque el cupo no es tan grande. Ok. Pero vean ustedes, por ejemplo, esa entrada para ir a la dulcería. Bueno, dulcería y bar, ahí puede uno comprar bebidas también y es hermoso y tiene una colección de esculturas y de objetos. Miren, esa sala es preciosa. Qué hermosa, porque aparte era las que tienen todavía como los balcones, ¿no? Los palcos, esos son palcos fenomenales. Esos palcos que justamente es donde se aparece el famoso Gandhi, ¿no? Ahora, por eso quiero hacer hincapié en esta foto. Si se fijan al fondo de la sala, hay unos cristales, hay unas, pues unos cristales ahí que dan a una cabina. Ok. Justamente ahí
los actores de una obra de teatro que yo puse la música Sí. decían que veían la sombra o que veían pasar al famoso Catrín. El Catrín, el Dandy, como le quieran llamar. Sí, y de hecho se hizo tan, pero tan famoso, compadrito, que hay algunas personas que dicen que incluso interactuaron porque en esa época, amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, sobre todo en todo el mundo, porque tenemos amigos hasta te digo, de Canadá, de Colombia, de Guatemala, de todos lados. Cuando iba uno al teatro, sobre todo aquí en México, era ir prácticamente de etiqueta. Exactamente, en aquel ¿Te tiempo. acuerdas? O sea, había que ir o sea, las mujeres iban de largo y las gorditas iban de ancho y luego traían sus corbatas de moño y bueno, llegaban a ese lugar y era todo Pues un evento evento de clase. exacto, Un de evento primer social. nivel en donde te podías encontrar ahí al gobernador, te puedes encontrar al presidente municipal, puedes encontrar, qué sé yo, a quien sea. La alta sociedad, digamos. A la alta sociedad. Ahorita ya vas al teatro y ya ves a tipos ahí. Ya avientan chicles. No manches, o sea, ya con es los otra cosa, pantalones rotos y con las playeras y qué sé yo, ya cambió mucho toda esa onda. Pero bueno, antes era muy padre. Se dice que este Catrín o Ujú. Dandy es un personaje de los años 40, Fíjate. que era justamente, y aquí vemos una Esta ilustración foto es que lo muy, recrea. muy, pero muy interesante. Sí, Y muchas gracias, Sofi, que la estás poniendo ahí. presentando en el programa, porque si ustedes se dan cuenta, yo creo que ustedes no lo ven, pero en uno de los palcos se ve el fantasma del Catrín. Vamos a verlo, Sofi. Vamos a avanzar a la siguiente El Catrín, fotografía, entonces se dice en donde se parece que- el famoso que Catrín. era un personaje de la época que tenía la costumbre de ir al teatro todo el tiempo y muy elegante, como se puede apreciar. Sí. Y bueno, eventualmente falleció, pero ocupaba siempre un palco. Que era prácticamente su palco, Su ¿no? palco, siempre lo ocupaba él. Claro. Y lo que se dice es, hasta fecha reciente, que ese palco no puede ser ocupado, porque si alguien lo ocupa, del techito del palco sienten que les cae como tierrita. Como que se está revelando. Sí, que dicen que no ocupen mi palco. O sea, espérame, esto es mío. Aquí, ¿no? Claro. Y su aparición o sus manifestaciones lo aprecian a través de los cristales que están al fondo de la sala. Ok. Entonces, bueno, ese es otro. Sí. Entonces, es el personaje más icónico del teatro frou-frou. Del teatro frou-frou. Y también el famoso tramoyista que dicen que cayó del paso de gato. Ok. Que como ya dijo mi compadre, es un puente que existe hasta arriba del teatro. ¿Dónde está el telón? Digamos, en la parte del telón. Que da acceso a la Claro. diabla. La diabla es lo que soporta las luces y Fíjate, todo esto. La diabla. Y entonces, ese tramoyista que estaba operando ahí algún equipo, sí. Cayó. Sí. Pero se ha dicho que este personaje tramoyista se aparece en el paso de gato. En el paso de gato, justamente. Y hay, hasta arriba del escenario, hay unas ventanas simuladas que tienen, pues, acrílico. Y también se ha visto al tramoyista a través de la ventana. Fíjate. Entonces, cuando estás en plena función, ves a alguien asomado ahí en las ventanitas estas, ¿no? Sí. Que obviamente no puede haber nadie ahí en esa zona. En esa zona, porque es una tabla, pues. Y claro, de hecho, en ese entonces era una básicamente como un pasillo que era una tabla de madera. Es así. Ya posteriormente, ahora ya en los teatros modernos ya tienen una
una especie de barandal en donde se pueden detener. Y justamente cuando yo hice la investigación, fui a buscar el famoso dandy y ¿qué crees? Nunca apareció, ¿no? pero se apareció esa figura que en el Paso de Gato. Ahora, platícanos, ¿qué has sabido tú de esta bailarina que se aparece sangrando en los baños de mujeres? Sí, también se dice que una bicetiple, para quien no sepa quién es una bicetiple, es alguien que hacía coros Ok, y bailaba en las obras. sobre todo en las musicales. En las obras de aquella época que se presentaban zarzuelas y ese tipo de cosas. Claro, claro. Se dice que justamente en el baño asesinaron a la bailarina, A la bailarina. o a las bailarinas, Sí, porque claro. hay quien dice haber visto más de una, pero lo más espeluznante es que la gente, las mujeres obviamente tienen miedo de ir al baño solas, Sí. porque han visto a la muchacha esta sangrando. Sí. Que de hecho Qué horrible, ¿no? se aparece como sangrando. Y déjame Sí. decirte una cosa, a mí cuando me dijo Miguel Pizarro, que es amigo mío desde que estuvo en Valores Juveniles y que fue uno de los artistas y también mi queridísimo amigo que estuvo también en La Dama de Negro, ¿cómo se llama, mi amor? El que se tomó una foto contigo. Ay, ¿cómo se llama? Ahorita me voy a acordar. Primer actor de los mejores actores que ha habido en México. Que cuando iban a hacer la sala, perdón, en salas nuevas, sobre todo de las actuales, que iban a presentar la Dama de Negro, iban así como las mujeres, se juntaban 3 o 4 sí, para no ir solos, sí. para no ir solos, porque ya los habían espantado cañón, desde luego. Sí. Y aparte en la zona de la dulcería también se dice que se aparece una niña. Correcto, que es la que te pide los dulces, o que le pones los dulces y luego vas a ver el platito de dulces y nada más están las que de hecho en la entrada del teatro hay una escultura que tiene una especie de platito y ahí le depositan los dulces y luego nada más se encuentran las envolturas. Claro. Bueno. Este es famosísimo y no nada más tuyo, de las personas que se presentaron en La Dama de Negro, que por cierto se las hiper recomiendo con mis amigos que han estado ahí. También ya le había dicho yo a un gran amigo que hizo el kilómetro 31, sí, que lo hiciera en obra de teatro, pero bueno, ya son cosas que se dan y a veces que no se dan. Pero ¿tú tuviste algún encuentro? Ahora vamos a las experiencias personales. Justamente cuando Rafael Esteban administraba el teatro. Rafa, ¿cómo no? Y internamente ahí la familia Chávez era quien administraba el teatro. Ahí residían, eran 2 hermanos y con sus hijos eran quienes daban mantenimiento al teatro y todo esto. Okay. Bueno, en el ensayo de una obra, estábamos en la sala haciendo prueba de luces. Un grupo, había 5 actores en el escenario y otras tantas, 7 más personas sentados en la butaca viendo el ensayo. Ok. Y de repente se escucha un piano. ¿Cómo crees? En el lobby hay un piano antiguo que obviamente está cerrado y nada más como de decoración. Sí, y se escucha un piano y todo el mundo se quedó callado, ¿no? ¿Qué pasó? Inmediatamente salimos a ver el piano y todavía se escuchó, obviamente de manera desarticulada, se escuchaban así teclazos, pero la puerta del piano estaba cerrada. O sea, no teníamos una ni llave siquiera lo abrieron. No. No, sí, claro. y se dejó de escuchar.
nos regresamos a la sala. Obviamente todo el mundo con esto así como conejitos todos juntitos. Sí, íbamos en bolita, ¿no? Ay, ¿qué pasa? Y se escucha otra cosa, un motor. ¿Cómo crees? ¿Qué pasó? Tac, hace un mecanismo. Y ahí vamos otra vez. Y también ahí, cerca del piano, hay un elevador antiquísimo, que obviamente está oxidado y está en un estado que no permite funcionar. Pues estaba prendido el elevador. Se estaba moviendo como queriendo subir. Aparte eran de los elevadores que tenían como una cortina, ¿no? Como una cortina que tenías que cerrar. Claro, un elevador de principios del siglo XX. No manches. Pues otra vez, ahí vamos para allá. Casi nadie quería ensayar ni hacer nada. No, pues sí, ya me imagino. Y luego, en el, estando los actores ahí, volteando hacia el público, digamos, fue cuando nos dijeron, miren, ahí hay una imagen atrás de ustedes, contra los cristales de la cabina. Obviamente, la verdad es que volteamos, no vimos nada, pero ellos vieron pasar caminando una persona con las características del dandy. Del dandy. Hasta con su bombín. Sí. ¿No? Entonces, bueno, son experiencias en una o dos noches nada más que tuvimos estas. Sí. Suficientes para que la gente no quisiera estar sola. Sí, claro. ¿No? Sí, y alimentando. Entonces, a raíz de eso fue que yo empecé a preguntar, güey, aquí qué sucede, ¿no? Claro. Que por cierto, la señora Irma Serrano, que era la dueña, sí. Casi nunca aparecía. De repente que tenías que ir a ver algo, había que ir a su oficina. Y había que hacer una oficina. Meter un memorándum. No, es que era muy accesible. No, ¿en serio? Una oficina ahí. No, horrible. Yo cuando quise verla, la verdad es que tuve que hacerlo por medio de la televisora en la que trabajaba anteriormente. Un día los taquilleros y todos, la tramoya, no querían trabajar, íbamos a presentar un concierto de rock progresivo. Ok. Y estos cuates empezaron a decir que no querían trabajar, y se pusieron ahí a media calle de Donceles, ¿no? Entonces, y bajó doña Irma Serrano. Donceles, claro. Y ahora sí que a calzón amarrado, como ella decía, sí. Los agarró y dijo, a ver, ¿cómo de que no quieren trabajar? Y van para adentro y ya los regañó y entraron todos ya muy contentos, ¿no? Sí, claro. Y después, ya pasó, digamos, estos eventos, y yo tengo un hijo, Alonso, que desde entonces le gustaba la fotografía y además era muy, ¿cómo se dice? Talentoso. No, y le gustaba ayudar en los conciertos. Sí, no, claro. Una tabla, esto, lo otro, y ahí andaba feliz. Sí, que por cierto, aparte de que es un cineasta y que ya está haciendo cosas muy interesantes en cuestión de cine, en cuestión de televisión y aparte canta precioso. Es que todos tus hijos son bien talentosos, compadrito. Pues creo que sí. Diego es talentosísimo. Muy talentoso. No manches, la verdad es que mi compadre es una fábrica de talentos. Pues, ahora sí que tuve suerte en las adopciones, ¿no? Por supuesto. Ay, no, qué gusto, bueno, qué gusto. Y a ver, síguenos contando anécdotas. Entonces estábamos en todo esto, todas las experiencias, ¿no? Sí, pero claro. Un día, ¿se acuerdan las primeras cámaras digitales que tenían su tarjetita? Y entonces tomabas tus fotos y se llenaba la tarjeta, ibas al centro de impresión a imprimir tus fotos. Y un día, claro. Entonces había que vaciar. No, yo me acuerdo todavía de las que tenían un rollo que tenían es otra cosa, pero me refiero a las digitales porque un día que nos íbamos de vacaciones, dije, no he vaciado las fotos, las pasé a la computadora, las mandé a imprimir y nos fuimos a vacaciones. Y de regreso recogí las impresiones. Ok. Y empecé a escarbar así las fotos y me molesté porque dije, están muy mal impresas. Ok. Y ya fijándome más, a ver si Sofi nos ayuda con las fotos de los orbs. De los orbs. Ok.
que mucha gente piensa que son pelusas, luces, lo que sea. Sí, Pero esta es una de las fotos que se imprimió y como pueden ver, así en directo no había nada, claro. pero en la fotografía aparecen unas manchas, se ve todo nebuloso. Sí, Y en fotos posteriores se ven estas esferas de colores, por ejemplo, ahí correcto. hay una azul, hay una gris, Claro. y en siguientes fotos se ve que la misma se movió del lugar. Sí, ahí se ve clarísimo Aquí se la veía más esfera, ¿no? abajo, ajá, y se ve, hay quien tiene o dice el mito de que los orbs, si les haces un acercamiento, se ven caras. La verdad es que eso no es cierto. Aquí Ok, hay un acercamiento y pues no hay ninguna cara. ok. ¿Cuál es la explicación que quienes soportan la idea de los orbs dan? Que en los lugares donde hay mucho equipo electrónico, Sí, eléctrico, como es un teatro donde hay luces, amplificadores o todo esto, claro. las entidades, los espíritus que andan vagando, concentran esa energía y hacen este efecto de esfera, ¿no? Que se ve que está trayendo energía. Después, en otros lugares, en otros foros donde también tuvimos conciertos, por ejemplo, uno con Tony Levin en el Salón 21, El gran bajista, el gran bajista Tony Tony Levin, Levin, claro. bajista de King Crimson, de Peter Gabriel y de varios. También notamos estas manifestaciones, estos orbs. Ok, Entonces, sea cierto o no, a mí en lo particular sí me convenció porque yo lo vi en fotos. A raíz de eso empecé a comentar con amistades, oye, que los orbs y no sé qué tanto. Y la gente empezó a revisar sus fotografías. No, mira esta foto de cuando hace 20 años y no sé qué. Claro que en la fotografía analógica no es tan fácil. Lo que se dice que en la fotografía electrónica, la digital, se captan más fácilmente por la velocidad de la obturación. ok. Entonces, mucha gente empezó a descubrir en su casa, en los lugares. Y sí es un hecho que en los lugares donde se supone que hay más presencias, díganse hospitales, aeropuertos, panteones, y no se diga una morgue, Claro, suelen presentarse estos orbs. ok. Entonces, yo creo que sí puede ser factible, ¿no? Que sea una manifestación, una concentración de energía de algo que la está chupando, porque al final todas las entidades se nutren de la energía, ya sea la nuestra propia humana, pero qué mejor si hay un equipo, un equipo de luces donde hay mucha energía, pues ahí se manifiestan de manera más fácil, ¿no? Y sobre todo con la nueva tecnología. De hecho, el orb o orbe, como algunos le llaman, se Ujú. supone que es una especie de transportación de lo que es la energía o la electricidad paranormal, sobrenatural, en donde se puede transportar de un lado a otro, ¿no? O sea, es como un vehículo. Hay ocasiones en que sí me ha tocado, en que he estado en lugares en donde hemos tomado fotos y pues con el flash hay estas especies como de partículas de polvo que al momento de recibir la luz se ven como aros, como círculos. Sí, pero esos Pero sí, a pero la lo que foto me estás siguiente ya no aparecen porque con el aire se mueven. evidentemente. Y tú lo que nos estás mostrando, no, ahí estamos viendo justamente una imagen en donde no es una partícula de polvo, No, es un vehículo de ese ser paranormal o ese ser fantasmal que está rondando la zona en donde se está presentando y más en uno de los teatros más embrujados de México, ¿no? Digamos, independientemente de los teatros, por ejemplo, los teatros estos que se cayeron con el así terremoto, de los los de. televiteatros Ujú, que estaban a un lado de Televisa Chapultepec, ujú. que por el amor de Dios, o sea, yo llegué a estar ahí, estuve en cantidad de lugares, el Teatro Insurgentes, el Teatro Independencia,
que también se presentó La Dama de Negro. A mí me invitó Rafa Perrín y Patti Perrín, y les mando muchos saludos porque después de tantísimos años sigue siendo como que la obra icónica para para todo lo que es Terror. eventos fantasmagóricos. Fíjate que para cerrar, una Sí. vez trajimos a un grupo de rock progresivo italiano que se llama Il Balletto di Bronzo. Y, Ya, de hecho, eso es una chulada. y se presentaron en el teatro, Sí, en claro. el Fru Fru, y como productores no tenían... ¿Qué fuiste con Rafa Esteban? Bueno, él me lo Estaba rentaba. Rafa ahí. No. Él me lo rentaba. Sí. Y entonces, como no había mucho dinero, Sí. entonces hicimos quesadillas en la casa. Pues sí. Sí, claro. Hay que buscarle por todos lados. Véngase a mi casa. Claro. Y los italianos, imagínate, no sabían ni qué era, ¿no? Yo les dije, son calzones. Sí. Mini calzones, porque son pequeñitos, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, esa noche que estuvo el Balletto di Bronzo con todo el grupo, sí, hubo una serie de cosas. Una maceta que estaba en la entrada de mi cantina, se volcó y se tiró a la tierra. No me digas. Un niñito que era el hijo de mi socio, Carlos, Ajá. que estaba dormidito en la sala en un sillón, despertó aterrado y corrió hacia la puerta, la que divide la estancia de la cantina, y se estrelló. Luego una escultura que tengo todavía encima de la cantina, se volteó, pero estaba yo platicando con el músico. Ajá. Estábamos así, y acá está la escultura. Ok. Y el músico me dice, mira, y la escultura estaba girando. No me digas. O sea, ¿viste cómo giró en tiempo real? Y él me lo avisó. Entonces yo les dije, bueno, qué barbaridad. No se vayan a espantar, ¿no? El chofer estaba aterrado, se salió al jardín, dijo, yo no quiero ver nada. Yo ya me voy. no quiero ver nada. Entonces, yo les dije, no se espanten. Dijo, no, al contrario, esto es muy cool, nos gusta, qué padre, qué padre que hay esto aquí. Claro. Y que además nos llevaste a un teatro como el Fru Fru, donde se respiran todas estas presencias, ahora sí que la energía de más de un siglo de existencia. Como decía mi querido Juan Ramón Sáenz, aquí se respira el miedo. Sí, se respira. Correcto. Pero afortunadamente mis invitados estuvieron muy, muy contentos, de ninguna manera. Aparte, una super banda. No, rock progresivo. El Balletto di Bronzo. Gianni Leone, que es el líder, el tecladista. Sí. Muy bueno y muy teatral y todo esto. Estaba feliz. Entonces, obviamente la charla rondó en estos temas y ellos felices, estaban muy contentos con todo. Qué bueno. Estar en la casa. Qué bueno. Pues has tenido muchas experiencias, sobre todo en este tipo de en otra lugares, ocasión, ¿no? que si quieren, hacemos las de mi casa. Las experiencias Sería de mi casa. padre, porque déjenme decirles que mi compadre es escritor y tiene, son tres libros. ¿No los trajiste, compadrito? No. Ay, compadrito, a ver, pero menciona los mínimos. Bueno, cuando yo era adolescente hice una pequeña novela que se llama Sortilegio. Ok. Y a raíz de los... Esa no la tengo, brother. No, pues nadie la tiene. No manches. Fue del Fondo de Cultura Económica. Que fue para un concurso. Pero a raíz de los acontecimientos en la casa, mi hijo Alonso, justamente, yo iba anotando todos los eventos porque yo me reunía periódicamente con una serie de amigos para echar unos jerolanes. Sí, no, pues es que nunca falta. Y entonces, ¿y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? Sí, claro. Entonces llevaba yo una bitácora. Tal día se vio una sombra, tal día sonó esto, tal día no se prendió tal cosa o se apagó. Sí. Y entonces, un día, con todo ese inventario de eventos que tenía yo para que no se me olvidara, Alonso me dijo, oye, ¿por qué no escribes un libro? Y ya entonces desarrollé todo te empezó a dar la idea, ¿no? Entonces escribí Realidades Ocultas, que ya tiene 14 años que Realidades Ocultas, que por cierto, por ahí lo tengo, nada más que está muy cañón ir a
hasta el piso No te de arriba y traerlo, pero realidades ocultas, lo pueden, ¿en No, dónde lo pueden? en Amazon no está. ¿En dónde lo pueden localizar? Estaba en las No, pero librerías aquí en el sótano y no, en no, el no, 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 péndulo y todas pero esas. ahorita va a Sofía a poner tu contacto para que te lo pidan y se los mandas por Sí, por correo. mensajería, por correo, qué sé yo. Y tenemos otro que sí está actualmente. Realidades ocultas, está padrísimo ese. Yo lo el tengo. subtítulo es Están entre nosotros. Wow. Y el más reciente fue Encuentros en el Más Allá. Por cierto, Platica de la foto. platícale de la foto, mi querido Buscando Alex. yo, la editorial me propuso algunas portadas, ¿Sí? pero en ese momento mi compadre me enseñó una foto que Sofi, que es mi ahijada, Sí, tomó sí. en el baño de la casa, Aquí en el baño de la casa, correcto. hacia la ventana. Y se Correcto. ve una figura. Perfectamente se viene una figura antropomorfa, de hecho es una silueta. Déjenme contarles rápidamente porque mi hija, que vive conmigo y está conmigo y es el amor de mi vida, y cuando estaba más chiquita, aunque tiene su baño propio, tiene su vestidor propio, tiene su recámara propia, se iba allá con el papá y se lavaba los dientes y qué sé yo, se metía a bañar a mi baño porque no quería bañarse en su baño, quería bañarse en el baño del papá. Estoy hablando de hace cuántos años, compadrito, ¿6 años, 7 años? De la foto. De la foto más o menos. Sí, como 4 años. Como 4 años, ok. Entonces, estaba Sofi y ya sabes, o sea, es una niña que, por cierto, ahorita ya es la productora y directora de este programa. de este programa. Gracias, Sofi, ya hasta se saben, porque muy seguido la pasamos comentando los mensajes que nos mandan nuestros amigos de toda Latinoamérica. Pero estaba tomando fotos y justamente adentro de un baño, mi baño, se ve la figura. Y se la mostré a mi compadre y me dice, esta va a ser la foto. La portada del libro. Para la portada del libro. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque es un fantasma totalmente real. Y luego se ve, porque ustedes, amigos, como yo, como mi compadre, ya tenemos como un ojo clínico cuando de repente pasan ahí cosas así como medio chafas, que dicen, ay, este es un fantasma, y yo le digo, ay, está no, fingido, es una esto es más pareidolia, falso. Sí. No, y aparte esto es más falso que un billete de 50 centavos, ¿no? Sí. Entonces, no, es un fantasma totalmente real. Y por cierto, vamos a hacer un programa especial sobre la niña fantasma que se aparece aquí en la casa, que antes estaba importada del estudio. Importada del estudio de grabación. Pero bueno, qué bueno que lo mencionas. Es Realidades Ocultas, el número 2 y el número 3, que es donde Encuentros en el Más Allá. Mira, estoy viendo aquí un mensaje de Rosalinda Mariscal. Dice, mis hijos sintieron presencias en tu casa. En mi casa. Wow, sí. Alex, ¿tienes algo que añadir? No, de momento hay una foto que nos va a mostrar Sofi, pero... Ok. Vamos a verla. Ya estamos sobre el tiempo, pero vamos a verla. Vamos a ver. Miren esta foto. Es una prima. Es una prima tuya, correcto. Sí, hija de mi tía Pili, y Juanita, está aquí también Juanita, pero es hija de Pili. Y nos envió esta foto que estaba ella ahí haciendo tonterías en el espejo y del lado izquierdo se puede observar aquí una figura. Entonces, hay que encontrarle una explicación, pues quién sabe si esto realmente sea un rostro. Yo veo un rostro simiesco, hay quien dice que es un rostro diabólico. Incluso hasta con la boca abierta. Loco, así trompuda. Yo pensé que era González, ¿cómo se llama? Fernández Noroña, pero no. Pero está... no creo que sea más siniestro que ese. Decía mi compadre que a lo mejor
con el efecto del Sí. cabello que está aquí volando, Sí. se formara, pero yo veo el cabello de ella más pegado a su rostro. Entonces, júzguenla ustedes, es una imagen que obviamente cuando la vio, le espantó mucho, ¿no? Entonces, Por supuesto, incluso yo cuando la vi, compadrito, de hecho, vamos a verla de nuevo, Sofía. Si se dan cuenta, yo, según mi hipótesis, es que sea una pareidolia. pareidolia, ¿correcto? Porque se ven los cabellos, si te das cuenta en la parte Ujú. del lado izquierdo de su pantalla, también se ven los cabellos de la niña, y eso que se ve como si fuera una boca abierta, es como un arete, ¿no? Entonces, y el fondo, pues evidentemente, como es claro, hay veces que la mente nos confunde, ¿no? Con ese tema. Ahora, porque nosotros podamos decir y darle bueno como una fotografía paranormal, Ujú. hay veces que tiene que haber eventos alternos, ¿no? O sea, por ejemplo, que haya apariciones, Ruidos y otras, exacto, y que dicen poltergeist, qué sé yo, que sí los ha habido. que sí los ha habido. Entonces es posible que se trate de una figura malévola, pero te digo, según como yo lo veo, de una forma, yo tengo una idea y tengo una hipótesis de que un verdadero investigador tiene que ser escéptico, objetivo y Escépticos. A escéptico, ver, ¿no? Hay que ver descartar todas las primero posibilidades. lo que puede ser, y luego cuando ya no encuentras una explicación para esa, Lógica, puede ser digamos. Ajá. una explicación lógica, entonces ya entras a lo paranormal, Como ¿no? dice mi nieto Dante, todo tiene una explicación. Correcto, Creo que correcto. tenemos una foto más de Irma. De Irma, ok, vamos a verla. Miren, Justamente, le ya. hicieron un Ya, homenaje a ya, Irma Serrano, ya, que ya. era, que Y era ahí se ve el dandy. la dueña, pero bueno, hay quien dice que esa foto es Irma Serrano en ese palco, porque sí se ve como con cabello largo. Ustedes No, yo tampoco, ¿eh? pero bueno, Yo pues es podría pensar que se trata del famoso dandy, y sobre todo porque está en el palco. en un palco. Y ya sea el dandy o ya sea la señora Serrano, pero está ahí en una forma sobrenatural. Y bueno, pues para conocer más experiencias y más cuestiones paranormales que nos hemos dedicado a revisar, les recomiendo mi canal de YouTube, que es Desde Más Allá. Por favor, claro que sí. Revísenlo, hay muchos videos de programas que también hacíamos por internet, con expositores invitados, y hay muchos temas de interés. Busquen Desde Más Allá Desde el más allá. y seguro van a encontrar algún tema que les atraiga. Y sobre todo que compren tu libro. Yo ya los leí ambos, porque nomás tengo dos. El primero no lo tengo porque no sé si... ¿El primero? No. Es que si no salió el libro, yo creo. No, ese lo editó el Fondo de Cultura Económica Ok. cuando tenía yo 17 años. Cuando tenías 17 años, por Dios. No, pues no. Ya llovió. Ya llovió. Hace como 12 años. Hace como 20 minutos, Más compadrito. o menos. Hace como 20 minutos, Más o compadrito. menos. Amigos, no saben el gusto que me dio tener a mi compadrito Alejandro López Matus, y con todas sus experiencias y todas sus vivencias, porque él, además de ser un gran amigo, compadre, que luego nos juntamos los sábados a ver las peleas de box,
a ver al Canelo, a ver a Manny Pacquiao, que creo que ya se retiró Manny Ya. Pacquiao. Pero bueno, nos juntamos y vemos jazz, le gusta el jazz, le gusta la música clásica, le gusta todo lo que me gusta a mí. Y bueno, a su esposa, a Clau, a sus hijos, a Dieguito, a Alonso, a Sofi, a sus nietos. Bueno, no saben, somos una familia. Le agradezco muchísimo que haya aceptado venir aquí, que aparte vivimos a 15 minutos de aquí de distancia. Y me da mucho gusto de que haya aceptado esta invitación. Espero tenerlo pronto. Vamos a hacer varios programas y por ahí en alguno va a encajar. Si tienen alguna duda para lo del Teatro Frufru, mi compadre es el bueno. Ahí tienen ya su contacto, ¿sí? Y compren su libro. Acuérdense que no es lo mismo leerlo en un celular que agarrar el librito y darle y mojarse los deditos. Pidan en Amazon, ahí ven. En Amazon. En el más allá y ahí lo ven. Y todavía hay quien encuentra realidades ocultas en el péndulo y en esas librerías. Lo pueden pedir. Se los recomiendo muchísimo, compadrito. Gracias. Muchas gracias. Ya sabes Aquí que estamos. te quiero mucho, compadre. Te quiero mucho, igualmente, mi querido compadrito, y esperamos tenerte muy pronto. Amigos, muchas gracias por habernos seguido aquí en su programa favorito. Acuérdense de darle like, acuérdense de suscribirse, porque si no se suscriben, si no les dan like, ese es el alimento para que este programa continúe. Estamos en la segunda temporada, es el episodio número 9 y próximamente, el próximo miércoles, porque acuérdense que todos los miércoles son miércoles de fantasmas, vamos a pasar una investigación impactante de una mujer que murió en un incendio. Es la mujer La Quemada. La vamos a ver en el próximo programa de Historias de Fantasmas. Yo les mando muchísimo cariño, muchísimo amor a todos ustedes, fantasmitas, fantasmitos. Buenas noches. Bueno, aquí en este video lo tomó mi nieto porque resulta que se fueron a vivir a ese departamento, un departamento que estuvo desocupado por mucho tiempo. Entonces él, para limpiarlo, para empezar a limpiar y a poner las cosas bien, porque inclusive la puerta se ve demasiado dañada, porque parece ser que unos perritos ahí los encerraban. Entonces los perritos nos rayaron la puerta. Entonces mi nieto fue a ese departamento a dejar sus útiles y sus cuadernos, porque estaba él en la preparatoria, y iba a dejar útiles ahí y cosas para poder limpiar el departamento. Entonces dice que en lo que estaba ahí, pues viendo cómo iba a organizar ese cuarto, es que su recámara, dice que se abrían y la puerta se abría y se cerraba sola. Entonces le fue extraño para él porque no había ninguna ráfaga de viento, las ventanas estaban completamente cerradas, no había por qué moverse la puerta, ¿no? Entonces decía que la abrían y la cerraban, la abrían y la cerraban. Entonces, bueno, a fin jóvenes, el chico pues dijo, ¿qué onda? ¿Por qué están abriendo y cerrando la puerta? Y él estaba absolutamente solo. Entonces, pues yo creo que se molestó, porque me dijo, es que, ¿sabes qué? Abuela, me abrían y me cerraban la puerta. Entonces, pues al fin los jóvenes pues retan y desafían. Y yo creo que no le dio miedo, y bueno, ahí se puede ver cómo él ordena que le abran y le cierren la puerta. Y pues ahí se puede ver cómo la abren y la cierran.
Y ya después pues sí sintió algo de miedo, pero algo muy curioso, porque después de que habitaron esa casa y arreglaron la puerta y todo, él tenía su computadora viendo, la computadora la colocó hacia el lado donde está la puerta. Entonces él estaba platicando en la computadora en video con su novia y, y le dijo, ¿sabes qué? Permíteme Alejandra, voy al baño. Y fue al baño, el baño está al lado izquierdo, no, perdón, al lado derecho de la puerta, enfrente hay otra puerta que es la recámara de mi hija. Entonces él fue al baño pero dejó la puerta abierta y cuando regresó le dijo a Alejandra, oye, ¿quién es el niño que está ahí? Y le dijo a mi nieto, ¿el niño? Pues no, aquí no hay niños. Y Alejandra le dijo, no, sí, hay un niño, pasó un niño que está vestido de blanco, trae una playerita blanca. Y mi nieto, ay, caray, no, no, Alejandra, no hay niños. Y Alejandra le insistió, le dijo, sí, pasó un niño vestido de blanco. Y mi nieto le dijo, ¿y te volteó a ver? ¿Le viste la cara? Y le dijo, pues la cara de frente no la vi, pero era un niño. Pasó un niño de izquierda a derecha. Entonces, pues mi nieto le dijo, ay, no, no inventes, no, eso no puede ser. Y bueno, ya después, ya viviendo ahí, resulta que una persona de la casa continua le dijo, bueno, en la casa al lado, dijo que no en esa casa, no en ese departamento, pero parece ser que en una de las casas de esa calle un niño había muerto, un pequeñito como de 5 o 6 años. Y pues no sabemos, pero sí han pasado cosas raras en ese departamento. Inclusive yo una vez sentada así en la sala tenía soy maestra y había una de esos pomitos para hacer pompitas que le soplas y hacen pompitas de jabón, así de esos largos porque hacen pompas grandes. Y bueno, la verdad no estoy loca, pero vi como lo tenía yo así en mi material porque iba a llevar mi clase y tenía esas pompitas de jabón y resulta que vi cómo se movió el tubito. Y bueno, pues esto es un testimonio de que sí, inclusive pues luego oímos como que están corriendo. Yo me he quedado en el departamento y yo digo como que pasan. Lo he escuchado una vez, ¿no? Que pasó alguien así como corriendo. Pero bueno, Alejandra nos dijo que vio un niño. Entonces, pues puede ser posible. Y bueno, pues ojalá hemos rezado y hemos hecho cosas para que esta criatura, si está todavía o no se ha dado cuenta que ya murió, porque parece ser que así sucede, ¿no? Y bueno, pues ojalá les agrade este video y es un testimonio claro de que alguien le abrió la puerta, la abría y la cerraba. Muchas gracias. Abre la puerta. Pero ábrela bien, ¿eh? Ábrela. Ábrela. Ciérrala. Ahora sí ya. No, ya no juego, chicos. Ya no juego.